Bendiciones, amados. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo se han sentido en todo este tiempo? Ya casi se nos termina este tiempo de encierro, creyendo que el Padre Eterno hace milagros naturales y sobrenaturales. Yo no dejo de pensar lo que el pueblo de Egipto pudo haber sentido en ese tiempo. Y no estoy hablando de los israelitas, no. Hoy hablo de los egipcios, de lo que ellos pudieron haber sentido, mis amados. Y eso me llega al tiempo que estamos viviendo, con una diferencia, que a nosotros no nos ha faltado nada, que hemos visto la mano de Dios obrar en nuestras vidas, como obró en aquel tiempo, en aquella ciudad. Fíjense en ustedes, cuando, cuando, cuando el Señor le pide a Moisés de que vaya a pedir a Aarón, al faraón, que le deje ir su pueblo por 3 días, camino a 3 días, para que le hicieran fiesta en el desierto. Y yo creo que muchos pensamos, ¿y por qué tenían que ir a hacer fiesta en el desierto? Fíjense que es que ellos tenían una costumbre de que el Señor lo que quería que hiciera fiesta era que ellos sacrificaban delante del Padre. Hasta el día de hoy vemos esto en las Escrituras, que sacrificaban un cordero. Y si el pueblo de Egipto hacía esto ahí, los mataban. Los egipcios mataban a los israelitas. ¿Por qué les digo esto? Porque en los estudios, cuando llegó todo aquel montón de plagas, el faraón les dijo, ¿por qué no hacen? Les doy los 3 días para que hagan aquí la, 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 la fiesta a su Dios. Y todos pensamos, pero bueno, y no era para salir del todo de allá del pueblo, para llevarlos a la tierra prometida, sí. Pero fíjese en el Señor cómo es de perfecto. Él le dice que lo dejen salir 3 días. Al menos saben por qué. Es que es impresionante cómo es el rey. Porque por 3 días no iba a haber problema para que Faraón los dejara ir. Y si en 3 días que él nada más pidió para salir al desierto, el faraón no dio la autorización, imagínense cómo hubiera sido que él les hubiera dicho, que Moisés le hubiera dicho al faraón que era que iba a sacar el pueblo a la promesa que el Señor les había dicho. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? Es que si Moisés va y le dice, escuchen muy bien, si Moisés va y le dice a Faraón que el yo soy le mandó por el pueblo porque lo va a sacar de la esclavitud y lo va a llevar a la tierra prometida, este Faraón no le había dado las oportunidades que Moisés necesitaba para presentarse delante de él, para hablar con él. Entonces, cuando empiezan estas plagas, mis amados, el poder de Dios es tan grande y tan misericordioso que todas estas plagas solamente le caían a los egipcios. El lugar donde el pueblo de Dios habitaba, allá en medio de tanta necesidad, donde ellos no tenían que comer, donde muchas veces se acostaron con pan y agua, como muchas veces también algunos del pueblo de Israel que vivían allá adentro con el rey, que habían dejado de ser esclavos y se habían ido a vivir al palacio para tener comida y tener una vida diferente, pero no habían dejado de sentir el dolor de la sangre que era su pueblo. Y muchos de ahí le llevaban comida
a su pueblo. Esa gente, había tanta hambre en el pueblo de Israel. Hubo tanta hambre. Y cuando llegaban estas plagas, solo llegaban a los egipcios. Ni siquiera a los israelitas, los que vivían adentro del palacio con el rey. El enjambre de moscas le caían a todo el mundo, en todas partes, menos a los hijos del yo soy, que estaban sirviendo ahí en ese palacio. Ahí es donde yo veo la gloria de Dios tan grande, mis amados. Vea, yo no sé, a mí me quebranta tanto todo esto, y todo esto me hace enamorar más de mi Padre, porque nosotros estamos viviendo momentos difíciles, es verdad. Y muchas personas, los que no han muerto por la enfermedad, han muerto por hambre. Y eso me tocaba a mí el corazón, porque este faraón era con el corazón tan duro. ¿Cuántos egipcios murieron en la calle de sed cuando el mar se convirtió en sangre? Pero el agua que había ahí, en el lugar donde vivían los egipcios, los israelitas, esa agua no fue tocada. Y así ha hecho el Señor con nosotros, mis amados. Muchos han muerto de enfermedad, muchos han muerto de hambre, pero nosotros no. Nosotros, a pesar de las circunstancias, lo digo por mí, que no trabajo desde enero, y la mayoría de la gente sabe que yo no tenía forma de haber ahorrado mi dinero, porque yo debía la vida entera cuando llegué a esa casa. Y hasta aquí, si no he comido, es por otras circunstancias, pero no porque no me ha faltado que comer, no porque no ha habido comida. Y esa es la mano de Dios obrando. Es la mano del poderoso. Y cada día yo me enamoro más de Él. Cada día me enamoro más de ver el cuidado que tiene con nosotros, de ver el cuidado que tiene con su pueblo. Yo me pongo a ver tanta misericordia que Él tiene para con nosotros y tantas dudas, porque esto es lo que tenía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel dudaba en todo momento. Dudaron hasta llegar a pensar de que la vara de Moisés, su cayado, era el que podía hacer los milagros y no el Padre. Y hasta el día de hoy lo vemos de esta manera. No sé cómo podemos vivir nosotros así, si hemos visto la mano de Dios obrar en nuestras vidas. Y fíjense que es tremendo, porque cuando el Señor le dice a Aarón, es que hay una historia muy linda de la palabra que nosotros quizás no están escritas, pero están en los estudios. Y es impresionante, mis amados, es algo que nosotros tenemos que creer en ese Dios de amor, en esa fidelidad que Él tiene para con nosotros. Dice la palabra aquí en Éxodo 7:24, dice, y en todo Egipto, en 25, y se cumplieron, a ver si es aquí no, es aquí, esperen, verán que es que yo voy donde, dijo aquí en el 4:29, dice, el 4:28 dice, entonces contó Moisés a Aarón, dice la palabra en el 4:27, y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Pero cuando la palabra de Dios nos habla ahí
de que le dijo Dios a Aarón, ve a encontrarte con Moisés en el desierto. No fue así tan fácil como nosotros lo vemos. No es así como tan lindo que él salió y él mismo se encontró. Fueron bastantes días de camino. Y el agua y la comida que llevaba Aarón a encontrarse con su hermano se le agotó en el camino. ¿Por qué se le agotó en el camino? Porque él caminó más tiempo que Moisés. Moisés sufrió un accidente en el camino, el cual le detuvo. Y entonces a Aarón le tocó caminar más. Y la comida, el agua y la noche del frío en el desierto. Es impresionante. Y cuando este hombre caminaba y ya no tenía que comer y ya no tenía con qué cubrir su frío en el desierto, se le aparece un hombre vestido de blanco y le lleva comida y le lleva comida y le lleva sábanas para cubrirse del frío. Aarón empieza a hablar con él y de pronto se da cuenta que este varón le entrega un callado. Le entregó un callado en la mano. ¿Saben qué es un callado? Es una vara. Y él acaricia su callado y mientras la coloca a su lado, este hombre desaparece. El Señor le mandó este ángel en medio del desierto. Es el mismo que dice la palabra. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y ¿sabe qué es lo que me parece más impresionante de todo esto? Que no hubo entre todo el pueblo de Israel que había ahí en Egipto, con tanta fe, tan humildes, tan suavecito de hablar. Dice el estudio que tenía carácter Aarón. ¿Y qué es el carácter que Aarón tenía? Un hombre que se enfrentaba a todo, un hombre que se rebeló contra los mismos soldados que les hacían trabajar como esclavos. Se enfrentó muchas veces a ellos y no le importaban los latigazos que le daban. Y muchas veces le reclamó al Señor, ¿dónde estás? Si existieras, yo no te conozco, yo no te veo, nunca me has hablado. A este rebelde, a este de carácter tan fuerte como el mío. Pero ¿sabe qué? Te voy a decir una cosa. A mí me parece que al Señor le gusta gente rebelde como yo. A mí me parece. Porque no he encontrado uno aquí que no haya tenido su rebeldía con él. Esos son los que el Señor busca. Gente con carácter y te dicen a ti, tienes que cambiar tu forma de ser. Y yo te pregunto una cosa hoy. ¿Puedes tú cambiar la forma en que Dios te formó? ¿Puedes tú cambiar el molde en el que fuiste hecho? No. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca ni contigo ni con nadie. Dios te hizo así como tú eres. Así loco, así loca, así terco, así terca. Así con ese carácter fuerte, con esa forma de expresarte. Así te formó el Señor. Es que no sé cómo es que nos vienen a decir, el Señor te va a moldear, sí, pero Él te moldea para fortalecer más lo que tú eres.
no para cambiarte, porque si fuera para cambiarte, Él no te hubiera hecho como te hizo. Y eso encontró Él en Aarón. Y es impresionante porque fíjense, mis amados, que siempre nos han dicho que Moisés llevaba su callado y que tocaba el agua y que el agua se convirtió en sangre. No fue la vara de Moisés, fue la vara de Aarón la que el ángel le dio. Porque Aarón ni siquiera conocía un callado. Moisés sí, porque ya había estado trabajando como pastor de ovejas en un trabajo que era de mujeres. Mira la forma de cómo Dios transforma las cosas. Y cuando Dios está transformando tu vida, el decir es que te está moldeando. No, Él nos está enseñando a pararnos cada día firmes como somos para poder terminar la obra que empezó en ti y empezó en mí. Moisés no sabía lo que era la humillación. Él había vivido muy bien en el palacio. Él tenía que ir a ser pastor de ovejas para poder ser para poder ser líder del pueblo de Israel. Él ni siquiera, si ustedes se dieran cuenta cómo aprendió él, cómo fue de humillado por la que es su esposa. Una mujer admirable, una mujer que lo trató con mano fuerte, con un carácter como el mío. Pero es una mujer de la que hablaremos esta semana. Es una mujer llena de poder, llena del Espíritu Santo. Y resulta que todos pensamos que fue la vara, pero es la vara de Aarón. ¿Por qué la vara de Aarón? Vamos a leer aquí en Éxodo 7:9 dice, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagros, mostrad milagros, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Y así, todos los milagros que sucedieron, que poco a poco los vamos a ir conociendo, a Moisés solo convirtió su vara para que le creyera el pueblo. El Señor convirtió la vara de Moisés, pero delante del pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel creyera. A ese fue que le mostró su mano con lepra al pueblo y la serpiente. Pero de ahí para adelante, todos los milagros que Dios hizo fue por medio de la vara de Aarón. Por eso fue que Aarón no cortó esa vara. Aarón no le regaló cualquier esa vara. Fue el mismo ángel de Jehová. Porque esa vara venía con toda la unción. Y yo te digo una cosa. Eso es lo que el Señor hace en tu vida y en mi vida. A nosotros no nos forma un hombre cualquiera. Es mentiras que a ti te forma un hombre. A ti te ayudará un hombre. Pero la formación viene del Creador. Que cada día, cada paso que daba Aarón, viendo todo lo que el Señor hacía por medio de su vara, por lo que hizo en el desierto, por cómo el Señor le hablaba. Ese amor fue creciendo en el corazón de Aarón. Pero su carácter siguió siendo igual. Él hablaba fuerte, pero con amor. Y eso es lo que el Señor busca en nosotros. Por eso yo le pido a Dios que tenga misericordia de los que hemos sido señalados por nuestro carácter. Que tenga misericordia de nosotros y que un día Él pueda cumplir ese sueño que tiene en ti y en mí.
porque cada uno nacemos con un plan. En ese plan está un sueño del Altísimo por nosotros. Y ahí se cumple su palabra. Les bendigo, mis amados. Les bendigo y les amo.